Historia económica de Colombia en la segunda mitad del siglo XX. La Guerra de los 1000 días, con la cual se abrió Colombia al siglo XX, fue sin duda la conflagración civil más larga y cruenta y la de más devastadores efectos para la economía nacional. La todavía incipiente economía cafetera, que desde 1870 había empezado a prosperar, especialmente en Cundinamarca y los Santanderes, que a finales del siglo XIX producían poco más del 80% del café colombiano, se vio particularmente afectada, justamente porque fueron aquellas regiones las que se convirtieron en el principal escenario de las actividades bélicas de la guerra. El presidente Rafael Reyes encaminó la gestión estatal a la búsqueda de una sana administración fiscal, la estabilización del sistema monetario y el regreso al patrón oro, la restauración del crédito de Colombia en el exterior y la atracción del capital extranjero, al mismo tiempo que mejoraba el sistema de transportes y estimulaba la agricultura de exportación, no solo de café sino de otros productos como el azúcar y el banano. Como complemento esencial de lo anterior, el gobierno de Rafael Reyes emprendió una política agresiva de transportes. En efecto, durante su administración se construyeron más de 250 kilómetros de ferrocarriles, se amplió la red de carreteras y se emprendieron obras para mejorar la navegación por el Magdalena, creando parcialmente la infraestructura vial para el auge exportador de los años siguientes. El sector agrario, el café y el desarrollo económico de Colombia. Sin duda, el hecho decisivo de las primeras décadas del siglo XX fue la expansión de la economía cafetera, sustentada no en el sistema de haciendas sobre la cual se había desarrollado la producción del grano en los Santanderes, Cundinamarca y en algunas zonas de Antioquia en las últimas décadas del país del siglo XIX, sino en la pequeña producción parcelaria del occidente del país. Ningún producto agrícola ha tenido tanta importancia para la economía nacional como el café. Es el único cuya exportación significativa se ha mantenido durante muchos años. Además, las características mismas de su siembra y cultivo, así como su vinculación con la colonización en el occidente del país, contribuyeron en forma definitiva al surgimiento de la industria liviana nacional. Cabría señalar finalmente que la expansión cafetera incidió sobre la estabilidad política del país, ya que los grupos interesados en la expansión del grano fueron de naturaleza bipartidista. Santander y Cundinamarca eran departamentos liberales y Antioquia y Caldas predominantemente conservadores. Y, además, gran parte del cuerpo político colombiano se identificó con la economía política sostenida por los intereses importadores, exportadores que controlaron el gobierno después de 1910. En otros términos, los intereses suscitados alrededor del café lograron desplazar, al menos durante algunos decenios, las violentas pugnas doctrinarias en favor de compromisos pragmáticos y sin duda menos renovadores, pero en todo caso no resueltos por la vía de las guerras civiles. Entre 1870 y 1930, el sector cafetero impulsa el desarrollo de la industria, los transportes y los bancos. La expansión del sector permitió integrar a la economía nacional y tuvo importantes efectos políticos y sociales. El café fue fundamental para el crecimiento económico, la balanza de pago, las finanzas públicas, el empleo, el desarrollo industrial y regional y para el sistema político, económico e institucional del país. El desarrollo agropecuario. Entre 1910 y 1925, el área total cultivada aumentó en forma importante al pasar de 920.000 a 1.471.000 hectáreas, lo que presentó un incremento del 59.8%. En este mismo lapso, el área dedicada a cultivos de exportación pasó de 139.000 a 395.000 hectáreas. Los productos para consumo urbano se incrementaron de 92.000 a 152.000 hectáreas y los de consumo rural
de 680.000 a 925.000 hectáreas. En algunos productos, especialmente en algodón, azúcar, cebada, trigo y tabaco, la producción parece haberse elevado significativamente, ligada en parte al desarrollo industrial, como en el caso de los dos primeros, y en parte al proceso de urbanización que entre 1912 y 1925 no fue desdeñable. Para 1925 la población urbana ascendía a 1.560.000 personas, el 23.2% del total, pero ya en el 25.7% de ella se localizaba en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali, ciudades en las cuales la población entre 1918 y 1925 había crecido al 4.4% anual. A finales del siglo XIX, la producción de caña se localizaba sobre todo en Santander, Cundinamarca y las riberas del Magdalena. Con todo, desde 1901, con la ampliación y modernización del ingenio La Manuelita, y en 1906, con la creación del ingenio Sincerín, cerca a Cartagena, la caña de azúcar experimentó en el Valle y en Bolívar una rápida expansión acompañada de nuevos métodos de cultivos, cuidados agronómicos, riego, etc. Para 1928 existían ya 6 ingenios azucareros. El algodón, amparado por políticas arancelarias no siempre duraderas, logró prosperar en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, que en 1924 producían el 70% del algodón en rama del país, y secundariamente en Boyacá y Santander. El arroz comenzaba a expandirse desde comienzos del siglo en Tolima, cuyas llanuras permitían la incorporación de maquinaria, así como en el Valle y en Cundinamarca. El trigo se cultivaba fundamentalmente en Boyacá y la sabana de Bogotá, amparado casi siempre por altos niveles de protección e incluso por prohibiciones de importar harina. Si intentásemos una radiografía de la agricultura colombiana hacia 1920, encontraríamos 4 formas de explotaciones agropecuarias. En primer término, las grandes haciendas ganaderas de la costa norte y Antioquia, surgidas la mayoría al amparo de la ocupación de tierras públicas en la segunda mitad del siglo XX y primeros decenios del siglo XX, a las que se sumaban las antiguas haciendas ganaderas de origen colonial en Cundinamarca, Valle del Cauca, sur del Tolima y el Huila, junto con las del Casanare y San Martín. En este segundo lugar, las grandes haciendas cafeteras de Cundinamarca, Santanderes y del oriente del Tolima, consolidadas como áreas nuevas después de 1870 o transformadas desde entonces en plantíos de café. En tercer término, algunas explotaciones modernas dedicadas preferentemente a la caña de azúcar en el Valle del Cauca, unas modernas pero escasas explotaciones ganaderas en la costa norte y haciendas ganaderas de moderada extensión en la altiplanicie cundiboyacense. Finalmente, la pequeña propiedad cafetera en el occidente y la pequeña propiedad no cafetera dedicada sobre todo al trigo, el maíz y la papa en Cundinamarca, Boyacá y Nariño, o a modestos cultivos de caña en Santander. Hola, mi nombre es Olga Sea. Mi nombre es Juan Javier Tejada. Y nuestro objetivo con este video es darles a conocer la importancia del sector agrario en Colombia, sus principales exportaciones y sus aportes a la economía de nuestro país. El sector agropecuario en Colombia constituye una de las mayores fuentes de economía del país, aunque en los últimos años se ha visto afectada, situación que se ve reflejada en la disminución del PIB. Aún así, este sector sigue siendo uno de los más importantes, pues de hecho, la mayor parte de las personas que logran emplearse en el país lo hacen por medio de este sector. Además, el sector agropecuario contribuye a la producción de bienes, servicios y materiales primas, las cuales son necesarias para otros sectores de la economía,
Así, cada vez que se busca la implementación de nuevas tecnologías de innovación que ayuden a surgir la importancia del sector, Colombia cuenta con abundantes tierras agrícolas, con el 43,6 millones de hectáreas que representan aproximadamente el 39,5% del total de la superficie del suelo, así como recursos de agua dulce. Con esto se quiere decir que Colombia está dotada de abundantes recursos naturales que reflejan la potencia de la agricultura. Tradicionalmente, el sector agrícola ha tenido una gran importancia para la economía colombiana, teniendo en cuenta su contribución al PIB, al empleo y a las exportaciones. A pesar de que el PIB ha descendido del 16,5% en el año 1990 al 5,2% en 2013, sigue siendo muy importante. En el empleo también ha descendido su importancia del 26% en 1990 al 17,5% en 2013. Aunque si se compara con la década de los 50, cuando la agricultura representaba aproximadamente el 55% del empleo total, este descenso ha sido considerable. En la actualidad, los productos agrícolas representan aproximadamente el 11% del total de las exportaciones de Colombia, entre las cuales han predominado productos tradicionales como el café, los plátanos y el azúcar. El café ha sido tradicionalmente el producto más importante del sector agrícola colombiano. Sin embargo, su importancia relativa ha ido descendiendo fundamentalmente como resultado del proceso del desarrollo del país y también debido al aumento de la importancia de otros productos como las flores, el aceite de palma, la fruta y las verduras y los productos pecuarios. Factores que actúan sobre el comportamiento de la agricultura en Colombia. Desde los inicios de la década de los 90 se marcan un decaimiento en el sector agrícola, coincidiendo la apreciación con el auge de la apertura económica. Sin embargo, analizaremos aquí desagregadamente algunos factores internos. Factores climáticos. Aunque algunos autores muestran estos como los mayores responsables de la crisis, llama la atención que hayan sido los productos importables transitorios los que han retrocedido en la superficie cultivada y en volumen de producción. Precios internos. La apertura significó una reducción de la protección del sector agropecuario del 31,5% al 15%. En 1991 se introdujeron las franjas de precios que incluían aranceles variables cuando los precios internacionales bajaban más allá de cierto nivel. Sin embargo, estas resultaron insuficientes. La tasa de cambio. El efecto negativo de la revaluación es indiscutible al encarecer el valor de los productos nacionales en el mercado exterior. En el 2015, a pesar de que Colombia exportó muchos productos del sector agrícola, existieron algunos que bajaron sus rentas, pues productos como el maíz, el sorgo, la cebada, el trigo, el algodón, el tabaco, la soya, el frijol y las hortalizas no pudieron ser exportados de la manera más habitual, pues el comportamiento negativo de la producción de estos cultivos de ciclo corto, en su mayoría, está asociada a la reducción de áreas sembradas por los bajos precios en el momento de la siembra y condiciones climáticas desfavorables provocadas por el intenso fenómeno del Niño, un panorama que ha causado pérdidas en siembras, disminución en rendimiento por hectárea y baja calidad en los productos. Cabe señalar que la devaluación y el fenómeno del Niño afectaron algunos productos agrícolas y sus consecuencias se vieron reflejadas en una inflación de alimentos que a noviembre, contando los últimos 12 meses, ascendió a 9,81%. Canadá, un mercado interesante para los productores colombianos. El mercado canadiense representa oportunidades de negocio para algunos sectores del agro colombiano. Andrés Forero, miembro de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, nos cuenta por qué. La población de Canadá le toca vivir en esa zona geográfica del mundo donde los climas, las estaciones son muy agresivas y en consecuencia los periodos climáticos donde puede haber producción de alimentos frescos son muy limitados.
En consecuencia, la población canadiense es altamente consumidora de importaciones de productos alimenticios frescos y procesados que permiten abastecer a su población durante las distintas épocas del año. En esos climas, el abastecimiento de alimentos y la producción agropecuaria es muy limitada y es en donde, para Colombia, productor importante de alimentos, resulta ser un mercado especialmente atractivo. Los productos colombianos como el café, los productos colombianos como las hierbas aromáticas, las frutas, los alimentos procesados de frutas, las presentaciones de esos alimentos para consumo directo de los consumidores representan una inmensa oportunidad de los empresarios colombianos. Por supuesto, también es un desafío, porque el mercado canadiense es un mercado que tiene una serie de requisitos y exigencias para poder abastecerlo y atenderlo adecuadamente. Una de ellas, al ser un país bilingüe donde se habla el idioma inglés y el idioma francés, los productos tienen que venir etiquetados y rotulados en los dos idiomas. Las condiciones de empaque, de conservación, los requisitos sanitarios y fitosanitarios son el gran desafío que enfrentan nuestros productos, de modo que un país que de 4 productos frescos que consume, 3 son importados, representa para el mercado colombiano un inmenso potencial que estamos empezando a desarrollar y cada vez más vamos mejorando. Presidente, dígame, ¿usted qué piensa del paro nacional campesino? El tal paro nacional agrario no existe. Los colombianos hemos pasado años preguntándonos qué hacer con el agro. El país se precia de tener los pisos térmicos y tierras con unas condiciones inmejorables que le permitirían ser no solamente el sustento de una economía que necesita crecer, sino que le garantizaría ser competitivo a nivel mundial en el escenario de un mercado globalizado. Sin embargo, el transcurrir de los años ha mostrado que el campo colombiano experimenta una serie de factores y problemas que han evitado que se convierta en el gran protagonista del crecimiento económico y la generación de empleo. Pero ¿dónde radica la importancia del campo para Colombia y por qué prestarle tanta atención? Basta mirar algunas cifras que señalan su dimensión y la necesidad de enfocar esfuerzos para su desarrollo. El 27% de los colombianos vive en el campo. 20% del empleo total del país se genera en el campo. 61% del empleo fuera de las 13 principales ciudades corresponde a las actividades rurales. Entonces, si se acabara el agro en Colombia, 4.5 millones de personas se quedarían sin trabajo y asimismo se perdería el 14% de la riqueza del país. ¿Y cuáles son los problemas del agro? El primero es que el campo no ha tenido una política de Estado. Cada 4 años hay una visión distinta del agro, lo que no permite continuidad en los programas. Más allá de radicalismos ideológicos, lo que necesita el campo son decisiones. Los modelos económicos existen, lo que se requiere es una política pública enfocada en los verdaderos problemas del sector. Un sector que está sobrediagnosticado, pero al que le ha faltado continuidad en las medidas para desarrollarlo, al mismo ritmo que lo hacen otros sectores de la economía que no son tan impactantes en la generación de riqueza nacional. El segundo problema son los tratados de libre comercio. Aunque los acuerdos comerciales están lejos de ser el principal problema del agro en el país, por el contrario, lograron visibilizar los problemas estructurales del modelo agrícola y de las políticas que se han adoptado, siempre enfocadas en subsidios a productores organizados, sin tener en cuenta la provisión de bienes públicos necesarios para mejorar la competitividad y la productividad del sector agrícola en el país. Mientras Colombia exportaba uchuvas, los grandes problemas es que el país carece de infraestructura y servicios públicos. Las obras de infraestructura, claves para sacar la producción y llevarla a los puertos, no solamente llevan tiempo, sino también una gran dosis de voluntad política, para que lemas como el de prosperidad para todos no se quede en un eslogan de campaña. Colombia presenta un atraso en infraestructura vial existente, en deficiencias o carencias, en puentes, viaductos, túneles,
taludes y carreteras, que le restan productividad y competitividad a la hora de enfrentar un mercado abierto a los grandes conglomerados. Por último, la violencia. El conflicto armado ha carcomido todas las posibilidades de crecimiento, ha destruido riqueza, ha generado desplazamiento desde el campo hacia las ciudades, reduciendo la fuerza laboral para la actividad agrícola. En cambio, ha entrado a presionar un mercado laboral que no necesariamente está preparado para recibir mucha mano de obra no calificada. Arrebatarle la tierra a los violentos y devolverla a los campesinos es una ardua labor que requiere compromiso y acompañamiento gubernamental. Pero entonces, ¿hacia dónde deberían apuntar las soluciones a la problemática del agro colombiano? A la construcción de carreteras, a considerar como una estrategia el mejoramiento del campo, en crear planes de desarrollo competitivo en el que la ayuda a los campesinos no se limite a la entrega de subsidios, sino que se invierta en programas educativos y de asesoría. Y por supuesto, que se logre una paz sólida y duradera. El sector minero del siglo XX. Durante casi todo el siglo XIX, el oro fue el principal producto de exportación y permitió equilibrar nuestra exigua y vacilante balanza comercial. Este metal, además de la plata y el platino, atrajeron casi desde el comienzo de la República a inversionistas extranjeros que trajeron capital y tecnología. Con ellos vinieron a lo largo de los años el molino californiano, la amalgación con mercurio, la cianuración, la topografía de precisión, la química metalúrgica, la turbina Pelton, las bombas hidráulicas, la máquina de vapor, la dinamita, la draga de ríos, el monitor hidráulico y muchas otras innovaciones tecnológicas que iban apareciendo en el mundo. Hacia 1910 o 1912 comenzó a producirse algo de hulla para las primeras locomotoras de vapor. En 1920 comenzó a perforarse en Barrancabermeja para producir petróleo. En 1930 y 1937 aparecieron las dos primeras cementeras que iniciaron la explotación de yacimientos de calizas. En 1941 se llegó al punto máximo de producción de oro, que desde entonces entró en un largo periodo de declinación, pero en compensación comenzó a aumentar la de minerales no metálicos de uso industrial: azufre, calizas, arcillas, cuarzo, yeso y otros. Ya entonces en la economía colombiana, la minería había perdido su tradicional importancia al haber sido muy superada por la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería y demás sectores. Entre 1950 y 1990, el aporte de la minería, incluyendo el petróleo, al Producto Bruto Interno del país permaneció por debajo del 5%. En 1971, Estados Unidos liberó el precio en dólares del oro, que era desde 1934 de $35 la onza Troy, y la minería de este metal volvió a reanimarse. Y a mediados de los años 80 comenzó la exportación en grande de carbón de El Cerrejón. Pero aunque esto ha traído nueva vida al sector minero, su importancia relativa hoy es modesta en el marco de la economía nacional. Pese a todo, renglones como el carbón, el cobre, el petróleo, el gas natural y el mismo oro siguen ofreciendo un gran potencial de riqueza para el país si aprendemos a aprovecharlos bien. Si hay algo de crucial importancia que debería discutirse, es el modelo de desarrollo que tiene actualmente el país. Después de más de 20 años de neoliberalismo, que significó virtualmente la desaparición de la agricultura, el aniquilamiento de la industria manufacturera,
el país se ha enrumbado por la vía de la explotación de los recursos naturales, en particular hidrocarburos y en general la minería. Una depredación aún mayor de los recursos y del medio ambiente y un impacto social enorme sobre las poblaciones que generalmente son desplazadas para instalar estos proyectos de minería. Las principales minas de oro en el mundo se están agotando o están agotadas. Son esas minas donde el oro estaba más o menos choto, como decimos nosotros, o sea, pulpito, fácil de sacar, pepas grandes, vetas grandes, o áreas a la orilla de los ríos, que era donde se hacía la explotación de aluviones o de ir a mazamorrear o con máquinas grandes también sacar el oro de allí, que se había acumulado durante miles de años. Como todo eso se ha acabado, ahora de lo que se trata es de extraer partículas casi o microscópicas incluso, que se encuentran muy dispersas en material del subsuelo. Es cuando entra en juego los desarrollos tecnológicos, las grandes máquinas y la química. Describamos un poco qué es este asunto de una explotación a cielo abierto. Lo primero que hacen es quitar a la gente de la superficie de la tierra, y eso se hace por las buenas o por las malas. Te obligan a vender la tierra, eso es por las buenas. Por las malas es lo que hemos visto en los últimos 20, 25 años, que es las fuerzas paramilitares, las fuerzas militares. Quitada la gente, entonces hay que quitar la vegetación, y con la vegetación los animales, o sea, hay que quitar la vida encima. El suelo hay que quitarlo también porque ahí no está el oro. Hay que despejar, y estamos hablando de áreas de centenares de hectáreas. Luego se llega al subsuelo, se quiebra con dinamita, se saca eso en volquetas muy grandes de 300 toneladas, se lleva a unos molinos, se muele, se vuelve polvo, se impermeabilizan unas áreas y sobre ellas se hacen montañas de ese material molido y se riega cianuro durante semanas o meses por encima de esas montañas. El cianuro atrapa las partículas microscópicas de oro. Eso va a dar a lo que se llaman unos lagos o estanques de descole. De allí se toma, se trata con carbono activado, se sale aparte el cianuro. Ese cianuro se toma con motobombas y se sigue rociando por encima, etc. Al cabo de 12, 15, 20, máximo 25 años, una mina de estas se agota. La empresa se va y a nosotros nos queda un hueco inmenso, completamente estéril, de donde han desaparecido la vida, el suelo, la gente, por supuesto, las fuentes de agua, montañas de un material saturado de cianuro, las máquinas donde están los molinos, que eso no se lo llevan, las factorías donde se hacen los procesos químicos, que eso no lo llevan, y esos grandes estanques llenos de cianuro, las montañas de material fracturado, molido y saturado de cianuro, van a seguir generando contaminación durante siglos, porque hay otro fenómeno que es el de los drenajes ácidos. Todo ese material que antes estaba bajo la tierra, donde hay metales pesados expuesto al aire, a la atmósfera, al clima, generan óxidos de metales pesados, y también el agua lleva metales pesados a las aguas de escorrentía, a las aguas subterráneas y a los suelos también, con el tiempo, con el viento y con las aguas. O sea, es un desastre total. La descripción de eso es terrorífico, y estamos hablando de centenares de hectáreas. Y cada mina son centenares de hectáreas. El Código de Minas, que regula la propiedad y explotación del subsuelo en Colombia, en vez de proteger al pequeño minero, de asegurar un respeto al medio ambiente y a los derechos fundamentales de las poblaciones, fue diseñado al tamaño de los intereses de las grandes multinacionales. Hace 13 años el subsuelo era propiedad de la nación, o sea, de todos nosotros. Para decidir sobre los recursos del subsuelo nos tenían que pedir permiso. De alguna manera, por lo menos en el Congreso se tenía que debatir el asunto, las asambleas departamentales, los consejos, las autoridades locales tenían por qué enterarse, pero cualquier día, seguramente distraídos nosotros mientras veíamos alguna telenovela, algún partido de fútbol, algún reinado, alguna de estas distracciones, le cambiaron un articulito, cambiaron el articulito y pasó a ser el subsuelo propiedad del Estado.
Cuando es propiedad del Estado, el gobierno adquiere cierta autonomía para tomar decisiones, sin consultar a la nación. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. En las localidades, incluso las autoridades locales y regionales son las últimas que se enteran del hecho de que ya se han establecido contratos de concesión, que son casi que formas de propiedad sobre sus propios territorios, donde tienen jurisdicción. El modelo de desarrollo económico pensado para Colombia en los próximos años, basado en la minería, genera mayores niveles de desempleo y la desaparición de la poca industria que le queda a Colombia. Así lo han señalado varios expertos que han hecho análisis sobre el desastre económico, social y ambiental en países que ya pasaron por esta experiencia. La ganadería del siglo XX. Los vacunos llegan a América. El ganado llegó a América con los españoles en el siglo XVI como un producto indispensable para la alimentación de los conquistadores, consumidores de carne y trigo. Los indígenas no tenían animales domésticos y las proteínas de su dieta las proveían la caza de especies silvestres y la pesca, suficientes para el sustento de poblaciones limitadas por su hábitat. Sin el ganado hubiera sido imposible la conquista y apropiación del continente americano. Los carbohidratos y vitaminas de la alimentación de los europeos los suministraron con beneficio los productos nativos, el maíz y la papa. Esos grandes aportes de América al mundo occidental, la yuca y otros tubérculos, además de gran variedad de frutas y vegetales. No obstante, el español no hubiera podido sobrevivir con la escasa provisión de proteína animal que podía suministrarle naturalmente el medio. El ganado, por lo tanto, fue un elemento esencial en la construcción del Nuevo Mundo. El ganado vacuno poblaba una gran variedad de medios, desde los páramos hasta la árida península de La Guajira. Sin embargo, en general los hatos de ganado estaban más bien circunscritos geográficamente. 4 centros de producción: el altiplano cundiboyacense, el valle de Alto Magdalena, el valle alto del río Cauca y porciones del interior de la costa caribe, contenían aproximadamente 2/3 partes del hato nacional. Lo que estos 4 centros tenían en común eran áreas de pasto relativamente grandes. En los valles altos de los ríos Magdalena y Cauca, factores climáticos y edáficos resultaron en sabanas naturales que alteraban con áreas de bosque seco tropical. En el valle del Alto Río Magdalena y en el departamento de Cundinamarca, a comienzo de la década de 1850, el precio de la carne de res se duplicó y el de los cueros se triplicó. Los jornales crecieron entre un 200 y 300% y el precio de la tierra se disparó hasta un 2000%. En el siglo XX la actividad ganadera cobró importancia como industria básica y factor de acumulación de capital, en razón del crecimiento demográfico que exigió mayor productividad, la modernización del país y su vinculación en firme a la economía mundial, en donde la industrialización y la urbanización del país que relegaron el campo a un segundo plano dentro de las prioridades gubernamentales. La apertura, no obstante, de nuevas zonas ganaderas, la tecnificación de la industria, el notable mejoramiento de la sanidad animal y de las razas criollas con la importación de sementales europeos y norteamericanos y la implantación del cebú de la India, cuyo cruce con los bovinos nativos cambió completamente la composición del hato nacional. En 2007, el inventario ganadero se estimó en 23.507.000 animales y Colombia consolidó su posición como el quinto productor del continente. ¿Es usted Cristóbal? No puedo imaginarme que el señor se haya dignado venir a estas tierras que tanto le disgustan. No, papá, no comencemos, por favor. Yo no vine a pelear con ustedes, vine a pasar unos días. Relájese. No, pues, relájese.
se le agradece al señor Cristóbal que se tome la molestia de venir aquí a ver de dónde es que sale la plata que se le envía para la universidad. Mire, papá, si eso es lo que le preocupa, yo ya voy a terminar la universidad. Lo único que me hace falta es la tesis. Lo que pasa es que no encuentro un tema. Téngame paciencia. Bueno, y entonces esta hacienda, los animales, las plantas, esto sí que es un lindo tema de estudio. Usted sabe que esos temas no me gustan. A mí me gustan son los temas ambientales. La transformación del paisaje a través del hombre. Se lo he dicho 1000 veces, papá. Mire, mijo, yo creo que no estamos tan lejos, ¿sí? De acuerdo a lo que usted dice, esta hacienda hace parte de la transformación del paisaje, ¿o no? Mire, escuche lo que estaba leyendo. No vaya a empezar, papá, otra vez. Mire, Cristóbal, preste atención. La ganadería vacuna entró a Sudamérica en el periodo de conquista y formó parte de lo que se llamó la biota mixta, conformada por los seres humanos europeos, sus animales domésticos, sus plantas y los parásitos y microorganismos asociados a ellos. Entonces, en el segundo viaje de Colón, en 1493, se introduce el ganado bovino desde España, y razas de la región canaria o de lo que hoy son las Islas Canarias pues llegan a América y entran precisamente a la isla que ellos denominaron la Isla La Española. La ganadería en América generó cambios en el paisaje y los ecosistemas. Vino a cambiar las sabanas herbáceas donde inicialmente se estableció, sobreviviendo únicamente las especies resistentes al pisoteo de los animales o aquellas que se diseminaban a través del estiércol. La ganadería en la colonia se establece como una gran empresa que crece a pasos agigantados. El interés de los nuevos colonos por crear haciendas dedicadas a la producción de carne y de leche da inicio al comercio de bovinos en distintas regiones del país. Las haciendas como estas, mijo, que fueron construidas durante los siglos XVIII y XIX, pertenecieron a muchas manos. Primero, a los religiosos. ¿Ah, sí? ¿Y esta hacienda a quién pertenecía, papá? Pues según lo que me contó su bisabuelo, parece ser que era de los jesuitas. Mire, ellos tenían como 16 haciendas como estas, ganaderas, y todas tenían iglesia, con mucho ganado. Luego llegó el Estado, ocupó esas haciendas y las repartió a manos privadas. ¿Y eso en qué época fue o qué? Mire, según lo que dice este libro, dice que durante los siglos XVIII y XIX, la base fundamental de producción en este país era las haciendas ganaderas. Oiga, yo no sabía todo eso lo que me está contando, papá. ¿Y sabe que me empieza a interesar mucho ese tema? Yo no me imaginaba que a usted le interesaban los temas de los animales. En ese libro tiene que decir algo sobre la historia de la ganadería en la independencia, ¿cierto? Sí, claro. El ganado como fuente de alimento y de ingresos ha sido partícipe dentro de nuestra compleja historia bélica, desde las guerras de independencia hasta los conflictos armados contemporáneos. Como fuente de alimento o financiación, la ganadería ha permanecido latente. Ya que le interesa lo que le pasó a la ganadería, ¿sí ve esos animales? Sí. Esos sí tienen historia. Mire, no crea que fue fácil la adaptación de esas razas por aquí. Oiga, papá, y hablando de eso, ¿esos animales de qué raza son? Ese es mestizo normando. Y lo que ve allá, mijo, esas son Holstein, lecheras. Oiga, papá, hablando de eso, yo sé que aquí en la sabana hubo una raza que se adaptó mejor que las otras. Ah, sí, el pardo suizo. ¿Pardo suiza? Oiga, ¿sabe que no he visto aquí, papá? Cebúes. Es que el cebú es una raza de tierra caliente. ¿Ah, sí? Sí, aquí es muy difícil. El impacto ambiental y las modificaciones en el paisaje pasaron desapercibidas. Solo hasta finales del siglo XX y con la nueva preocupación de la sociedad moderna frente a la preservación del medio ambiente, se evalúa el impacto que el desarrollo de la industria ganadera le ha causado a los ecosistemas donde se ha establecido su producción. ¿Cómo hacemos sostenible la ganadería? Es una pregunta que se la hace todo el mundo. Una de las alternativas es que hay que establecer forrajes, porque los animales se alimentan de forraje, transforman este forraje que ustedes ven aquí verde en carne y leche. Pero hay que disminuir el impacto de la producción de ese forraje. Una de las alternativas es el establecimiento de sistemas silvopastoriles. Son árboles
con todo lo que significa devolver los árboles a la tierra, devolver los árboles a las áreas deforestadas, con que cumplan todas las funciones, anexándola una más, y es la producción de biomasa, de comida, de forraje, para que las vacas se alimenten, los árboles protejan el suelo, los árboles contribuyan a airear el suelo, los árboles mitiguen el efecto de las lluvias sobre el suelo. Oiga, papá, eso es un muy buen comienzo para empezar a implementar estos sistemas de silvopastoreo. ¿Y eso cómo se come, mijo? Papá, vea, es muy fácil. Solamente con que hayan árboles, hayan pasturas y hayan animales, ya tenemos el silvopastoreo. La industrialización hasta 1920. Cualquiera que sea el juicio que se haga sobre la política industrialista de Reyes, el hecho es que después de 1905, el balance industrial del país se modificó notablemente. Se dieron los primeros pasos para fomentar la refinación de petróleo, se fundaron nuevos ingenios azucareros y se modernizaron los existentes. Se inició la fabricación de algunos productos como el cemento y el ácido sulfúrico y algunos bienes de consumo corriente como chocolates, fósforos, velas, cervezas y gaseosas, renglones que hasta entonces no pasaban de ser artesanales. De hecho, si hacia 1900 se contabilizaban 12 fábricas en Bogotá, 10 en Antioquia, una en Boyacá, otra en Bolívar y existían numerosas empresas caseras de textiles y tabaco en Santander. Ya para 1916 existían en Bogotá 13 fábricas, en Antioquia más de 25, más de 10 en Atlántico, 8 en Bolívar y varios establecimientos menores de molinería, velas, jabones y tejidos manuales en Caldas y Santander. El balance regional del entable industrial comenzó a modificarse. Bogotá y Cundinamarca se vieron rezagados como centros fabriles en favor de la región antioqueña, no solo por el vigoroso desarrollo de la industria textil, sin duda el hecho más notable del desarrollo industrial colombiano en los primeros decenios del siglo XX, sino por la constitución de un núcleo empresarial en Antioquia de mucho mayor dinamismo que el bogotano. Por lo que hace a la industria textil, entre 1902 y 1920 se crearon todas, excepto una de las empresas que lideraban esta industria hasta la Segunda Guerra Mundial. La empresa de tejidos de Bello en 1902, la empresa de tejidos de Samacá en 1904, la Compañía Colombiana de Tejidos en 1907, la Sociedad Industrial de San José de Soaita en 1908, en Santander la Fábrica de Tejidos Obregón, en Barranquilla en 1910, la Fábrica de Tejidos Rosellón en Medellín en 1911, la de Caldas en Manizales en 1919 y la Fábrica de Tejidos de Hato en Bello, Antioquia en 1920. Así pues, la industrialización colombiana avanzaría en las dos primeras décadas del siglo XX, primordialmente sobre el sector textil y sobre las manufacturas de la región antioqueña, que también contaba hacia mediados del segundo decenio con fábricas de fósforos, cigarrillos, chocolates, gaseosas, calzado, vidrio y loza, con varias fundiciones y con la ferrería de Amagá. En las demás regiones, la industrialización, aunque no tan vigorosa como en Antioquia, era notable. En Bogotá y Cundinamarca se habían instalado la cervecería Bavaria, una fábrica de cemento, 2 fábricas de tejidos, la Fábrica Nacional de Fósforos, una fábrica de calzado y pequeños establecimientos en los que se fabricaban jabones, velas y pastas alimenticias. Un núcleo industrial de alguna importancia comenzaba a emerger en la costa atlántica. Barranquilla contaba con la Fábrica de Textiles Obregón, además de fábricas de zapatos, cervezas, gaseosa, molinos de trigo, etc. En el Valle del Cauca, la producción fundamental era hasta entonces la de los ingenios azucareros, aunque existían algunas empresas industriales.
De hecho, la notable mejoría del sector externo se expresó en un aumento del valor total de las exportaciones que, si bien habían venido incrementándose desde 1905, alcanzando en 1915 y 1919 los 44.5 millones de dólares anuales, pasaron a 63.9 millones de dólares anuales entre 1922 y 1924 y a 112 millones de dólares entre 1925 y 1929. Esta expansión se sustentó en un alza de los precios internacionales del café, que pasaron de 15.4 centavos de dólar por libra en 1922 a 26.3 en 1928, pero también en un incremento del 51% del volumen del café remitido al exterior y del 70% quantum global de exportaciones. Colombia consolidó su posición en el mercado mundial del café durante estos años, pues si en 1915 producía el 3.5% de la producción mundial del grano, para 1925 dicho porcentaje había subido a 8% y en 1930 a 11.3%. A esta mejora en las exportaciones del país se añadieron las divisas provenientes de la indemnización de Panamá por un total de 25 millones de dólares. Transporte fluvial y ferroviario. La carga de retorno que proporcionaron los diferentes ciclos exportadores permitió comenzar a regularizar el transporte fluvial sobre el río Magdalena. En este sentido, aunque el sistema de barcos de vapor en ese río fue establecido especialmente en la vecindad de Gamarra, que servía como puerto fluvial a Ocaña, y en Barranquilla, y además se abrieron al servicio por primera vez tramos superiores del río. El uso de este sistema permitió el cambio de los antiguos métodos de transporte, como champanes y bongos, por sistemas más eficientes que redujeron el tiempo de traslado de las mercancías a lo largo del río. Sin embargo, esto no quiere decir que el viaje estuviera exento de dificultades y peligros, debido a los bancos de arena y los obstáculos presentes en el río. Cuando ocurrían largos inviernos, los caminos que conectaban con los puertos se volvían intransitables. Eso condujo al cable aéreo entre Gamarra y Ocaña. Poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas. La primera meta lograda por el gobierno de Uribe fue sentar a los grupos paramilitares en un proceso de paz. En el año 2003 comenzaron las desmovilizaciones de sus estructuras y en total dejaron las armas 25.000 combatientes, incluidos los máximos jefes de las autodefensas, algunos de ellos sometidos a la ley de justicia y paz. Se les pueda dar la figura de la cesación de la acción penal. En mayo de 2008, Uribe sorprendió con la extradición de los 14 jefes máximos de las autodefensas, entre ellos Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, alias Macaco, Don Berna y Jorge 40. Hoy son procesados por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Habían reincidido en el delito. Desde octubre de 2002, el país vio el regreso del ejército de manera permanente a las carreteras, se reactivó la circulación de carga y pasajeros, revivió el turismo y se redujeron fenómenos como las pescas milagrosas o bloqueos de vías por parte de la guerrilla. Los ciudadanos salieron de las ciudades y parecía la liberación de un secuestro colectivo. Cuando comenzó el gobierno, 158 municipios de Colombia estaban sin fuerza pública y sus alcaldes gobernaban desde las capitales. En pocos meses regresó la policía o llegó a donde nunca había estado y los 1.102 municipios quedaron con presencia de autoridad. Vamos ganando la seguridad
pero falta un largo recorrido para consolidarla. Uribe concentró los esfuerzos de su gobierno contra la guerrilla en debilitar el secretariado de las FARC y sus estructuras de apoyo internacional. En los últimos días de 2003, en Quito, fue detenido y deportado a Colombia alias Simón Trinidad, luego extraditado a Estados Unidos. Con perseverancia derrotaremos todo el terrorismo. En el año 2005 fue capturado en Caracas el llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, en un episodio que generó la primera gran crisis diplomática con Chávez. Y cuando los capturan, salen a decir que los secuestraron y que les violan los derechos humanos. Las acciones contra el secretariado derivaron en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, abatido en una polémica operación militar en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008. El barbuchas que queríamos ya los tenemos. Asumo la responsabilidad total de los hechos. Los golpes a las bandas del narcotráfico y a los nuevos capos estuvieron marcados por la captura de Diego León Montoya, alias Don Diego, a manos del ejército en Valle del Cauca en 2007, y de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, año y medio después en Urabá, en una acción de la policía. Uno de los narcotraficantes y criminales más temibles del mundo fue capturado en la selva colombiana. El gobierno Uribe extraditó a 1.144 personas por delitos de narcotráfico, entre ellos los últimos grandes capos, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en 2004 y 2005. En 2009 Uribe negoció y firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación militar basado en el apoyo mutuo contra el narcotráfico que permitió la instalación de efectivos de Estados Unidos en 7 bases colombianas. Podemos demostrar nosotros que no son bases norteamericanas. Los rescates de secuestrados fueron el logro más visible del gobierno Uribe en materia de seguridad, luego del intento fallido que les costó la vida al exministro Gilberto Echeverri, al gobernador Guillermo Gaviria y a otras 9 personas. Las fuerzas militares ajustaron su estrategia y concibieron la histórica operación Jaque, que logró la infiltración del frente de las FARC, que tenían su poder a 15 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt y 3 ciudadanos norteamericanos. En una acción atrevida, un helicóptero militar pintado de civil, con efectivos que fungían como integrantes de organismos humanitarios y que portaban emblemas de la Cruz Roja Internacional, aterrizó en medio de los guerrilleros y se llevó de regreso a la libertad a los cautivos. Han inscrito el nombre de Colombia en molde de oro. La experiencia de la operación Jaque fue aplicada 2 años después en la operación Camaleón, que consiguió el rescate de 4 uniformados, incluido el general de la policía Luis Mendieta, operaciones reconocidas en el mundo y realizadas sin el uso de armas de fuego. Buscando la libertad de quienes siguen allá torturados. En los últimos días del gobierno, las acciones se enfocaron contra el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano, y sus anillos de seguridad en zona del sur del Tolima. Cuando comenzó el gobierno, Colombia tenía 23 millones de personas con aseguramiento en salud entre régimen subsidiado y contributivo. En 2010 la cifra es de 43 millones, hecho presentado por Uribe como uno de sus principales logros en materia social, porque el país quedó cerca de la cobertura universal en salud, no obstante el fallido intento de emergencia social que buscó evitar un eventual colapso del sistema en los últimos meses de la administración. Queda el reto adicional de un traslado de usuarios del sistema subsidiado al contributivo. Tienen que atenderlo, la reforma no ha quitado ningún derecho, antes ha traído más derechos. Uribe heredó del gobierno Pastrana el programa Familias en Acción, que entrega subsidios en efectivo para educación y alimentación a familias con hijos en edad escolar. En 8 años el gobierno logró pasar de 320.000 a 2.600.000 familias beneficiarias. También crecieron las coberturas de familias guardabosques para la sustitución de cultivos ilícitos y la asistencia a niños y ancianos en bienestar familiar. Bienestar familiar atendía a 5.900.000 personas, hoy 13 millones. Uribe reclamó como suyo el logro en aumento del crédito hipotecario. La entidad estatal Fondo Nacional de Ahorro creció en presupuesto y en desembolsos, entregó 250.000 créditos, casi el doble que en el resto de su historia. En educación, el gobierno Uribe festejó la llegada a cobertura total en básica y a 80% en secundaria, así como el aumento casi al doble de bachilleres egresados por año. Celebró que el SENA pasó de poco más de 1 millón de estudiantes por año a casi 8 millones en 2009. Uribe aseguró que la matrícula universitaria aumentó casi al doble por efecto de la expansión del ICETEX. Colombia registró las tasas más bajas de inflación en los últimos 8 años. En 2009 cerró en 2%. El gobierno comenzó con un IPC de 6.99% en 2002 y siempre mantuvo la cifra en un dígito. Una ruta de inflación baja que facilita tasas reducidas de interés y créditos de más largo plazo. En el año 2007 Colombia obtuvo el mayor crecimiento de su economía con 7.62%. En el gobierno Uribe el aumento siempre fue positivo y en crecimiento sostenido.
El año pasado, con crisis de por medio, logró ser de 0.4% en contra de todos los pronósticos. Yo no veía posibilidades al hablar con los economistas de que nuestra economía después de esta crisis se recuperara tan rápido. Uribe señaló que la estrategia para enfrentar la crisis fue otro de los logros económicos de su gobierno. Resaltó que el embate no trajo como consecuencia la desafiliación a la seguridad social, indicador clave de resistencia. El gobierno reportó que en los 8 años la tasa de inversión se mantuvo por encima de 25% y que el año 2008 tuvo cifra récord con más de 10.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Un ambiente de crecimiento económico. El TLC con Canadá, firmado y ratificado, es el principal logro del gobierno Uribe en comercio exterior. Quedó suscrito y en proceso de ratificación el tratado con la Unión Europea y engavetado el acuerdo comercial en el Congreso de Estados Unidos. Ojalá en enero, como nos ha dicho el gobierno norteamericano, se ratifique el tratado con los Estados Unidos. Como un logro de la Ley de Justicia y Paz, consideró Uribe el registro de 300.000 víctimas que reclamaron sus derechos ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En 2009, el gobierno comenzó el pago de indemnizaciones por vía administrativa con un presupuesto de $100 millones. En 2010, la suma es de $150 millones. A la Ley de Justicia, Paz y Reparación hay que darle tiempo para que madure. El gobierno Uribe dejó asegurada la financiación del Metro de Bogotá, puso en marcha sistemas de transporte masivo en 9 ciudades e impulsó la ampliación de Transmilenio en Bogotá. Pasamos de 34 kilómetros de Transmilenio en Bogotá a 84. Mantener la confianza de los ciudadanos en su país fue el principal empeño del gobernante de mayor duración en la historia reciente de Colombia. Un colombiano cuya única virtud es amar entrañablemente a la gran patria colombiana. Durante la década pasada, Colombia vivió el ciclo de expansión económica más importante en los últimos 50 años. Entre 2003 y 2007, el Producto Interno Bruto creció en promedio por encima del 5%. Fueron años intensos en el mundo de los negocios y puede decirse que pasó de todo. Hubo fusiones, compras, ventas y alianzas. Muchas empresas colombianas fueron al mercado externo para expandir sus negocios, algunas por la vía de exportaciones y otras por las de instalarse directamente en esos mercados. La inversión extranjera directa llegó por montones al país y le cambió la cara a la economía nacional. Colombia se convirtió en un destino atractivo para los inversionistas. En la retina empresarial quedarán grabados los negocios que marcaron año tras año esta fabulosa década de ajustes y reajustes del presidente Uribe. Se observaba también en esos años un cambio notable en la estructura empresarial expresado en el dominio minero energético. Las compañías de ese sector comienzan a ocupar los primeros lugares de las listas e igualmente se destacaron los operadores de telecomunicaciones, sector en auge. Plan Nacional de Desarrollo en Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo es la base de la política gubernamental de los presidentes de Colombia. Ligan la propuesta de los aspirantes a la presidencia de la República con su gestión durante los 4 años de gobierno. Para ello, la Constitución y la ley han ordenado la práctica de la planeación en Colombia. En tal sentido, la base del plan del presidente electo son las propuestas de campaña presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
en el momento de su inscripción como candidato, conocidas como el programa de gobierno. Adicionalmente, dicho marco legal también vincula la participación de los diversos sectores de la sociedad civil por medio del Consejo Nacional de Planeación para la elaboración del mismo. De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento legal por medio del cual se dan a conocer los objetivos del gobierno del presidente de Colombia y su gestión, y además permite evaluar sus resultados posteriores. Hablemos un poquito de la historia del Plan Nacional de Desarrollo, diciendo que fue establecido en Colombia a comienzos de los años 50 en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, con el apoyo de una misión del Banco Mundial. En 1968 recibió un impulso con la creación del Departamento Nacional de Planeación, el DNP. Por otro lado, la Constitución de Colombia de 1991, con Gaviria, en su artículo 339, título 12, del régimen económico y de Hacienda Pública, capítulo 2, los planes de desarrollo, señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y las prioridades de las acciones estatales a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno de turno. También dice que el plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les haya sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes territoriales están conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo según el artículo 339 de la Constitución Política de 1991. Este artículo constitucional fue reglamentado en la Ley 152 de 1994, también del gobierno de Gaviria, por lo cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Esta ley extiende la práctica de la planeación a los demás entes territoriales. Así se puede hablar de plan territorial de desarrollo, que puede ser local, correspondiente a las localidades de Bogotá, municipios distritales o departamentales. Y el Plan Nacional de Desarrollo, que a la presente o en la actualidad es el nombre con que se conocen a los gobiernos de los distintos presidentes. El Plan Nacional de Desarrollo tiene tres componentes. Las bases, que precisamente elaboran esa visión, que le muestran al país una carta de navegación, que le muestran al país con qué criterio, con qué objetivos, con qué metas va a trabajar el gobierno en los próximos 4 años. El articulado, un articulado que básicamente ajusta una gran cantidad de normas para facilitar el cumplimiento de esas metas, para que las entidades del Estado colombiano puedan lograr de manera más efectiva los objetivos que se traza el Plan Nacional de Desarrollo. El plan que plantea el gobierno en materia de inversión para los próximos 4 años, con unos montos que reflejen las realidades fiscales del país. En todos y cada uno de los sectores se plantean reformas importantes. Más recursos para incentivar los avances en materia de calidad, más recursos para mejorar la infraestructura educativa y, por supuesto, las figuras jurídicas para darle más efectividad a la ejecución de esos recursos. Una profunda reforma institucional para ajustar
al sector a esos nuevos desafíos. Digamos, el plan ya no fue el sinceramiento de las cifras del gobierno. Supongo yo entonces que será el presupuesto siguiente, o un ajuste al presupuesto, o una reforma tributaria, yo no sé, pero en algún momento el gobierno va a tener que sincerar sus cuentas. Eso todavía no está pasando. Lo segundo es que yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo como tal, pues tiene 3 metas que yo comparto plenamente. Yo creo que esas son las 3 grandes prioridades de Colombia, digamos, la paz, la equidad y dentro de la equidad, digámoslo así, la educación como gran instrumento de construcción de equidad y movilidad social. Entonces, digamos, en las metas y en la visión general de qué debe priorizar Colombia, me parece que el plan acierta. Lo tercero que diría es que yo reconozco que el plan, digamos, tuvo un espacio de debate y de consulta regional muy importante, que me parece que es muy valioso. Yo supongo que Planación Nacional hizo un esfuerzo sincero, digamos, por recoger buena parte de esa discusión y de ese debate regional, y que eso debió nutrir el plan. Lo cuarto que diría es que lo que encuentro más novedoso en el plan, realmente que me gusta, que me parece pertinente, que creo que le pone metodología al plan, le pone metodología al seguimiento que debemos hacer de las metas del plan, es todo el tema del cierre de brechas regionales. Yo creo que el plan cuenta bien la historia de Colombia en el sentido de, hay 3 Colombias. Hay una Colombia urbana, desarrollada, integrada, con una economía moderna, con un capital humano súper desarrollado, con un gran potencial. Hay una economía, hay una Colombia semiurbana, con, digamos, una subutilización de sus capacidades, un poco desconectada, con problemas de infraestructura que, digamos, limitan su potencial. Y hay una tercera Colombia rural, pobre, desconectada, súper afectada por el conflicto. Y el plan se propone y lo pone con una metodología concreta, que una de las metas que tengamos como país a través de la paz, de la equidad y de la educación sea cerrar esas brechas, sea que dejemos de ser 3 Colombias y nos propongamos ser una sola. No dice cuándo lo vamos a lograr, pero bueno, digamos, yo creo que como enfoque metodológico es el acertado. Yo creo que es bueno poner a pensar, a ejecutar y a evaluar su inversión al gobierno nacional en función de cerrar las brechas territoriales y las brechas sociales que tiene Colombia. Eso me parece lo mejor del plan. Por último, diría que lo que me parece lo peor del plan es que uno coge, decía el ministro en la nota que mostraste, el ministro de Hacienda, este plan tiene 3 partes, ¿no? Las bases regionales, un documento de 800 páginas, no por mucho escribir el plan es más bueno, de pronto hubiera sido más corto y más sucinto sería mejor, pero las bases del plan, los objetivos, los temas, la poesía. Luego el articulado, 200 artículos concretos donde dicen cómo van a hacer todo lo que las bases dicen que van a hacer. Y luego el plan plurianual de inversión. Ahí es donde me preocupa, ahí me preocupa la desarticulación, porque estos son como las 3 Colombias, son 3 cosas completamente desarticuladas. El plan plurianual de inversiones está basado en unas cuentas a ley. Las bases del plan son una poesía maravillosa sobre las 3 Colombias, cómo integrarlas, etc. Y el plan, el articulado, yo quedé un poco aterrada hoy que lo leí con mucho detalle, porque el articulado parece un plan de negocios. O sea, de los 200 artículos, por lo menos 50 son un cheque para crearle un negocio a un privado, de algo. Entonces la pregunta que yo le voy a hacer, digamos, todas estas semanas en la discusión del plan a las entidades es, ¿a quién le están creando negocios y por qué? ¿Por qué le están creando? Porque son un cheque. O sea, el primer artículo, es un poco desafortunado que el primer artículo del gran plan que va a cerrar las brechas, la paz, la equidad, la educación, etcétera, el primer artículo del plan de desarrollo de la paz y la equidad y la educación es crear una cuenta única de facturas electrónicas para que la maneje un privado. Yo me pregunto eso como, digamos, ¿cuál es la conexión? No tiene ninguna conexión con las bases. En ninguna parte de las bases dice por qué se justifica cada artículo, porque hay montos que suben. No, el gobierno nacional dejará de invertir el 30% en APPs, en alianzas público-privadas, y dejará de invertir el 20% y pasará a invertir el 30%. ¿Por qué? Porque en unos temas sí y otros no. Entonces me preocupa eso, digamos. Yo encuentro que la metodología de cerrar las brechas regionales es lo más interesante de este plan, pero no veo eso reflejado ni en el articulado ni en el plan plurianual de inversión. La quinta parte del articulado del plan de desarrollo, del articulado, es para la locomotora minera, que en ninguna parte dice que sea el gran propósito, pero ahí sigue estando. El gobierno sigue creyendo que esa es su gran locomotora, y a eso es a lo que le da más instrumentos prerrogativos. Uno puede entrar a discutir si eso es bueno o es malo, pero digamos, la locomotora minera sigue siendo, aunque el gobierno no lo diga, lo que cree que le va a dar grandes recursos, y está viendo pues cómo raspa la olla. Una cosa que es un poco insensata, diría. Yo diría que como 4 cosas gruesas en esta primera opinión. Primero es que el plan empieza mal, empieza bien mal, porque ya se mencionó, tienen que recortarle 90 billones de pesos al plan,
porque estaba desfinanciado, porque recordémosle esto a nuestros televidentes, ha empezado una crisis económica grave en Colombia, o sea, no es de menor cuantía lo que ha empezado. Esta tarde miramos con un decano en la Facultad de Economía y no son creíbles las cifras macroeconómicas, las cifras de crecimiento, de devaluación, de exportaciones no son creíbles. Ese es un plan que con su recorte está inflado en sus cuentas macroeconómicas y no se va a poder cumplir. La locomotora minera es una carga brutal de neoliberalismo y ojo, lo de la prosperidad y lo de la equidad son cuentos, porque no es eso lo que se viene en los próximos años. En particular en equidad están golpeando a la gente, por ejemplo, con mayores impuestos, mayores costos de la salud, negocios a la salud, etcétera. El dogmatismo me aterra, la soberbia me aterra, porque ni que viviéramos en Suiza. Y el otro hecho, no hay trámite por comisiones especializadas. Oh, mis colegas, a nosotros los que no somos de las terceras y cuartas nos sacan del ring y asumen que los de las terceras y cuartas, los congresistas, saben de todo, y eso no es cierto. Es obvio que la parte de salud se debería tramitar por las séptimas y lo de agro se debería tramitar por las quintas y por las primeras lo que fuera, y cada una comisión, hasta el punto de que yo voy a demandar por inconstitucional ese trámite. Yo creo que el país tiene que salir de este debate. Aquí no puede ser que el plan de desarrollo, con ese pretexto, monten como una especie de selva de los micos. Recordémonos que era un mico originalmente, un mico legislativo, era que no hubiera unidad de materia en un artículo dentro de una ley. Bueno, ¿y aquí cuál la hay? Ahora, si entramos a los detalles, de entrada les digo que hay un artículo, uno solito, pero debería ser una ley entera, que autoriza a despachar tropas colombianas a que actúen al servicio de la OTAN en escenarios de guerra de Estados Unidos y de las potencias europeas. Por favor, eso metido en un plan de desarrollo a las escondidas. El plan de desarrollo en Colombia es seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo desde hace 20 años, desde el gobierno de César Gaviria Trujillo, y eso que se viene haciendo se llama seguir impulsando la globalización neoliberal o del libre comercio. ¿Qué es lo que se viene haciendo? Le hemos dado distintos nombres. Cuando empezó en el gobierno de César Gaviria se habló de la apertura, después se habló de las privatizaciones, hoy se habla más del libre comercio, en algún momento se habló de la globalización, también lo hemos llamado el consenso de Washington, las recetas del Fondo Monetario Internacional, tiene muchos nombres, pero finalmente es el mismo paquete, que se viene desarrollando en un proceso. Pongo un caso, las privatizaciones. Empiezan desde la década del 90, sin embargo ese proceso no ha concluido. Ahí está en este momento el presidente Santos proponiendo profundizar la privatización de Ecopetrol. La privatización de la universidad pública empieza de manera muy clara desde la ley 30 del 92. Bueno, lo que venimos haciendo o lo que se viene haciendo, un tren o los trenes van a donde va la carrilera, no donde quiera el maquinista. Después de que un tren arranca a caminar, llega a dónde, a donde va la carrilera. Si la carrilera es una buena carrilera, el tren llegará a un buen puerto. Si la carrilera es una carrilera que lleva a un abismo, el tren caerá por el abismo, casi sin importar si el maquinista es bueno, regular o malo. La transformación de Colombia entonces exige cambiar la carrilera, más que cambiar a los maquinistas. Esto es lo que explica por qué, y así lo plantea de alguna manera el gobierno nacional, que es que el desarrollo del país depende de lo que ellos han llamado las 5 locomotoras. Esta es una frase mucho más efectista que real. Claro, locomotora da la idea de cosa poderosa, que arrastra muchos vagones, que jalona el progreso del país. Y cuando uno mira y dice, bueno, ¿cuáles son las 5 locomotoras? Y entonces la construcción de vivienda, el sector agropecuario, la minería, son otras 2, que es que la ciencia y la educación, bueno, y alguna que se me escapa. Pero cuando uno entra a mirar ya el detalle de hasta dónde es verdad que esas son locomotoras, primero si uno se hace preguntas, bueno, ¿cómo la industria no es locomotora? Entonces, claro, la inconsistencia, porque son más las frases que las realidades. O como si el modelo es el modelo económico neoliberal, que se supone que es un modelo de exportación, ¿por qué no aparecen las exportaciones como locomotora? Pero les insisto, el caso del agro, si el agro es locomotora, ¿cuál es la diferencia del presupuesto del 2011 y del 2010 en el caso del sector agropecuario? O en vivienda, ¿qué sucede? Y si uno mira en educación es la misma cosa, y en todos los casos jóvenes resulta que los presupuestos de los ministerios de esas supuestas locomotoras resultan ser sensiblemente iguales a los del gobierno anterior.
Entonces yo le decía a los ministros y ellos se ríen un poco como el muchacho que uno coge con las manos en la masa. Yo les decía, bueno, ministros, explíquenme una cosa que es bien simple. ¿Por qué una cosa que el 6 de agosto del año pasado, o sea, antes de salir Uribe, no era locomotora? ¿Por qué esa misma cosa el 7 de agosto se volvió locomotora? ¿Cómo se explica que eso sea locomotora? ¿Y cómo se explica que con esos recursos insignificantes ustedes llamen a eso locomotora cuando realmente ante lo que estamos es ante un Renault 4 o un carro de balineras? La única cosa que podría llamarse locomotora en gracia de discusión, porque jalona, porque tiene un poder de alguna manera especial en este cuento de las 5 locomotoras, resulta ser la minería. Pero cuando uno mira la minería, entonces si se trata de usar figuras, yo digo que no es una locomotora sino una planadora, ¿cierto? Porque lo que está funcionando, como se está montando la minería en Colombia, es de una manera tal que termina generando una serie de problemas y de perversiones que más que funcionar como locomotora, repito, es funcionando como aplanador. Esa es, en cierto sentido, la única cosa que está creciendo realmente dentro del aparato productivo nacional. Si ustedes miran, hoy está en la prensa la información, algo así como el 80% de la inversión extranjera va a minería. Ahora, ¿cuál es el problema con la minería como estructura central del desarrollo de un país? La primera y más grave a mi juicio es esta, es que en Colombia no aparece la minería como un sector económico que respalde el desarrollo industrial y agropecuario, que tienen que ser las dos bases fundamentales del desarrollo de un país como el nuestro, sino que la minería aparece sustituyendo a esos otros renglones de la economía. Es más, por aquello de la enfermedad holandesa y la revaluación que tiende a generar, la minería termina destruyendo la producción industrial y agropecuaria por el tipo de manejo que se le da en Colombia. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que nos están ofreciendo.